Y empezamos. Compañeros, muy buenos días. La Academia de Enseñanza Digital, a través del Colegio de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, y del Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, temas selectos de Derecho Procesal Civil. El día de hoy nos acompaña el maestro Huguet Rodríguez Godínez, juez 42º de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El maestro Rodríguez Godínez cursó la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de licenciado y la mención honorífica. Asimismo, cursó la maestría en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, obteniendo el grado de maestro en Derecho con mención honorífica. En el ámbito laboral, el maestro Rodríguez ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el año 2002. Haciendo carrera judicial, ha ocupado diversos cargos como mecanógrafo, secretario proyectista de Justicia de Paz, secretario proyectista de primera instancia en materia civil y en materia familiar. En el año de 2013, por concurso de oposición, obtuvo el nombramiento de juez civil de cuantía menor. A partir del 16 de enero de 2020 fue designado juez civil de proceso oral. Ha recibido el premio Fiat Instituta en materia de derechos humanos, otorgado por el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Asimismo, ha cursado diversos seminarios y diplomados en materia civil, mercantil y familiar y derechos humanos. Asimismo, es profesor del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues sin más preámbulos, señoría, le cedemos el uso de la voz para que nos hable sobre el tema de la sentencia. Muchas gracias. Antes que nada, un agradecimiento siempre a nuestra alma mater, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que gracias a ella, pues este país se ha desarrollado muy plenamente. Bien, vamos al punto sobre la sentencia definitiva. Voy a tratar de hacer mi explicación a través de imágenes para que sea un poco didáctica. ¿Qué es la sentencia definitiva? Lo voy a decir en un lenguaje sencillo. Es un acto por el cual una jueza o juez decide el asunto que le fue planteado, el caso. Es decir, recordemos que siempre hay una persona que reclama algo en ejercicio de la garantía que establece el artículo 17 de la Constitución Federal, acude ante un tribunal, hace una reclamación, por lo regular eh, enumera algunas prestaciones, que obviamente es lo que exige. Va a haber una parte que se va a oponer a esa reclamación a través de una contestación a la demanda y se opone a tal exigencia a través de las excepciones y defensas. El juez es lo que va a analizar esa situación de la reclamación, si es procedente o no. Para tal efecto, va a analizar si realmente las pruebas que ofreció el reclamante, el oponente, en el caso del reclamante, si son suficientes para acreditar lo que se denomina la acción. Y en el caso de quien se opone a la reclamación, si tales probantes son suficientes para absolverlo o absolverlo en parte. De esta manera, realmente ahí es donde se resuelve la problemática. No siempre la parte demandada, o sea, contesta la demanda, por lo cual también hay sentencias definitivas en el juicio ordinario civil, de lo que se van en rebeldía, o sea, la actitud de la parte demandada es que se fue en rebeldía. Sin embargo, ello no es un pretexto para que el juez de manera automática conceda todo lo que se reclama en la demanda. Él debe de analizar los requisitos de la acción, es decir, todo lo que la ley o la jurisprudencia exige para que el reclamo prospere. Del mismo modo, con apego a lo que disponen los códigos procesales, el juez en la sentencia definitiva debe pronunciarse sobre la conducta procesal de las partes en el juicio, por lo cual se debe de pronunciar sobre la condena de costas,
si se actualizan los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que realmente sería hoy Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Es a grandes rasgos lo que es una sentencia definitiva. La forma de la sentencia definitiva. Ahorita todavía la forma es por escrito, a través de papel, se da a conocer el contenido de la sentencia, tanto a la persona que hace la reclamación como a la persona que se opone a la misma. Pero con las nuevas tecnologías y dado el avance que estamos teniendo ahorita por la cuestión de la pandemia, que nos está obligando a utilizar otros medios digitales, no, en un futuro no muy lejano, se podrá también dar a conocer a través de formatos electrónicos, como es el PDF, el Word, o podemos también pensar ya que una sentencia se podrá hacer también a través, dar a conocer o dictar a través de un video, como se está haciendo ahorita. Es decir, que la jueza o juez va a hacer, a dar a conocer su decisión, su fallo, su análisis de pruebas y obviamente a la conclusión que llegó a través de un video. Eso es lo que sin duda el futuro nos está empujando a que en dado caso las formas de las sentencias puedan hacer así. ¿Qué es lo que por lo regular contiene una sentencia? Bien por tradición, no porque lo disponga la ley, o por siempre por lo regular una sentencia lleva los resultados, que es una síntesis del juicio, los considerandos, que aquí, en la parte considerativa, es donde realmente el juez va a emitir su juicio, es decir, va a resolver el asunto que le fue planteado, va a determinar cuáles son las normas aplicables, si en dado caso la oposición de la persona que se resiste a lo reclamado en la demanda es fundado, va a hacer la subvaloración de pruebas y va obviamente, como ya lo hemos referido también, va a determinar si se condena o no a costas a la persona que opuso la demanda, que interpuso la demanda y a quien se opuso a la misma. Y va a hacer su conclusión de si se condena o absuelve, o sea, a lo que llegó en los puntos resolutivos. Pero esta forma necesita de requisitos para que tenga validez. Si no reúne estos requisitos, la forma de la sentencia definitiva puede acarrear lo que se llama una nulidad. Aunque sea la forma, debe de colmar ciertas exigencias que la propia ley exige. Una primera de ellas es el lugar en que se emite la sentencia. Esto nos va a determinar si la jueza o juez emitió o dictó su sentencia en el ámbito territorial donde ejerce su competencia. Del mismo modo, es muy importante poner la fecha completa a fin de determinar si se ha cumplido con los plazos procesales que establece la ley respectiva. En este caso, el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México maneja el caso que en el juicio ordinario civil la sentencia definitiva se debe de emitir entre los 15 días siguientes al auto, a la fecha en que surte efectos el auto que ordenó la situación para sentencia. O en 10 días más se puede ampliar el término, siempre y cuando haya documentos voluminosos que justifiquen tal prórroga. Del mismo modo, se debe de poner el nombre completo de la parte que reclama,
con sus apellidos, y la parte que se opone o la parte que fue demandada igualmente con sus apellidos, y obviamente el carácter con el que litiga va a ser parte actora, parte demandada. Debe identificarse el tipo de juicio que se siguió, en este caso sería el juicio ordinario civil, y el número de expediente, que es muy importante, a fin de identificar plenamente quiénes son las partes en el conflicto. Asimismo, debe de firmarse con firma completa, de manera autógrafa, tanto por la jueza o juez, por el secretario, y así como el secretario o secretaria de acuerdos. De esta manera se autentifica que el juez ha cumplido con el dictado de la sentencia y que ha sido ella o él, la jueza o juez, quien ha emitido esa sentencia. No paso por alto mencionar que también conforme al avance de la tecnología, la firma en un futuro ya no muy lejano, ya no va a ser una firma autógrafa, sino podrá también hacerse a través de una firma electrónica, lo cual conocemos, tiene una serie de elementos criptográficos que identifican plenamente la firma de una persona, su identidad, o sea, de quién emanó esa firma. Bien, cuestiones de fondo de una sentencia definitiva. Obviamente aquí tenemos que remitirnos a las garantías constitucionales de la Constitución. Tenemos que acatar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 16 nos establece que todo acto de autoridad debe constar por escrito, debe estar fundado y motivado. La fundamentación, como recordamos, es la cita de los preceptos legales que nos van a servir para resolver el conflicto que fue planteada a la jueza o juez. Del mismo modo, debe de haber una motivación, es decir, los razonamientos, argumentos, todas las circunstancias que tomen en cuenta la juzgadora o juzgador, y que en cierta forma revela que son aplicables al fundamento legal que hemos o que se está aplicando a la sentencia definitiva. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también nos manda que la sentencia definitiva en los juicios de materia del orden civil debe de hacerse conforme a la norma. Es decir, en primer término tenemos que ver qué es lo que nos dice la norma jurídica a aplicar. También tenemos que ir a la interpretación jurídica que han hecho el Poder Judicial Federal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Y solo ante la falta de alguna interpretación jurídica ordena que nos vayamos a los principios generales del derecho, que conocemos que son las máximas que a través del tiempo se han utilizado para resolver ciertas situaciones que se han presentado de manera justa. Estos principios generales del derecho, como recordamos, son muy viejos, vienen muchos del derecho romano y se han desarrollado a través de la historia, por lo cual también son aplicables. No siempre una sentencia han de pensar que solamente se resuelve con las normas. No, realmente la argumentación de una jueza o juez no se basa solamente en aplicar una norma jurídica, sino puede aplicar jurisprudencia, principios generales del derecho, opiniones doctrinales, depende de mucho del caso concreto. Sobre todo la exigencia para la juzgadora o juzgador es que justifique su argumentación, que sea una argumentación suficiente y eficiente para que tenga su peso la resolución definitiva que va a emitir. Bien, no pasamos por alto también que ya las sentencias definitivas no son de mera legalidad. Por lo cual, también en las sentencias definitivas se analiza
si hay derechos humanos que proteger y garantizar. En tal sentido, si hay personas que en cierta forma, aunque sea en materia civil, hayan alegado alguna situación de derechos humanos, se tienen que tomar todas las medidas pertinentes, analizar la situación de la cual se quejan y de comprobarse que efectivamente hay una desigualdad o una violación de derechos humanos. El juez debe de tomar las medidas pertinentes, aún en materia civil, a fin de que esto no suceda. Ejemplo de ellos, encontramos que cada día es más frecuente los casos de adultos mayores en donde se pretende un abuso a través de una relación contractual, o personas con discapacidad también, que aunque tuvieron un vínculo contractual, dada la discapacidad que tienen, se deben de tomar todas las medidas pertinentes a que no exista una desigualdad con la sentencia definitiva que vaya a emitir el juez. Por ejemplo, tuvo un caso de una persona que era taxista. Desgraciadamente, después de que contrató, tuvo un accidente esta persona, que vino una discapacidad sobrevenida que no tenía, y ahí tuvimos que ver su situación económica, obviamente su situación emocional, su situación familiar, a fin de hacer una sentencia justa. En este caso, no solamente se resolvió sobre la cuestión contractual, sino también se ordenó a ciertas autoridades de la Ciudad de México que dieran el apoyo médico, psicológico, laboral, para que esta persona se pudiera desempeñar de manera, insertar nuevamente bien en su actividad ante la sociedad. Del mismo modo, en los juicios ordinarios civiles, como en cualquier otro juicio ya, aunque son casos que a veces no se presentan de manera tan frecuente, sí se actualizan a hacer el control difuso. Como recordamos, debe haber una prevalencia de la supremacía de la Constitución Federal sobre otro ordenamiento en contrario, sean leyes, secundarias, códigos. En este caso, el juez también debe de hacer el análisis, como lo marcan las tesis del Poder Judicial Federal, ver la presunción de constitucionalidad de la norma, ver si está conforme a la Constitución, buscar una interpretación que sea adecuada a la Constitución, y solamente en el caso de que la interpretación no salve esa presunción de constitucionalidad, se va a aplicar la norma. Pero son casos raros a los que se ha llegado en la aplicación. En mi caso, he hecho más una interpretación conforme a la Constitución, a fin de poder resolver la cuestión o la problemática que se presenta de derechos humanos respecto de una norma que es inferior a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, recordemos que a los jueces de las juezas y jueces de la Ciudad de México nos rige ya otra Constitución muy progresista, con un amplio catálogo de derechos humanos, como es la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual también debemos de observar y ver si hay algún derecho humano que en dado caso también se deba de garantizar y respetar, y que obviamente tenga su fuente en tal Constitución. Bien, algunos principios también que nos marcan para la sentencia definitiva. El artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México es que las sentencias definitivas en un juicio ordinario civil deben ser claras, no deben de crear confusión u oscuridad, deben ser precisas, es decir, deben de analizar de manera correcta el objeto de estudio, el objeto del pleito, las prestaciones de la demanda, la contestación a la demanda, las oposiciones, las pruebas,
Del mismo modo, debe ser congruente. Hay una congruencia, debe tener una congruencia interna. La congruencia interna va muy enfocada a la lógica. No debe haber razonamientos de la juez a juez que se contrapongan con su propia sentencia. Verbigracia. Si una juzgadora o un juzgador analiza una prueba y dice en un primer momento que no es eficaz para probar el pago de alguna deuda, no puede decir con posterioridad que esa misma prueba es apta para acreditar el pago de intereses legales. De ahí vendría una incongruencia interna. La congruencia externa se refiere a que la juzgadora o juzgador debe de analizar la totalidad de los puntos planteados en la demanda y en el caso de que se haya contestado la misma, todas las oposiciones, las excepciones y defensas, así como todo lo que se haya dicho en el escrito de desahogo de vistas de excepciones y defensas, y las pruebas que también se hayan ofrecido en dichos escritos. Por lo cual, debe de hacerlo conforme a lo que se ha planteado. No puede añadir o suprimir algo que hayan dicho los contendientes en el escrito de demanda, en la contestación a la demanda o en el escrito de desahogo de vistas de excepciones y defensas. Por lo cual no se reitera. Si hay una prestación que no fue peticionada, el juez no puede añadirla y tampoco suprimirla. Bajo el mismo tenor, en la contestación a la demanda, no debe de dejar de analizar ninguna excepción, ni, en dado caso, hacer valer excepciones que no fueron hechas valer por los contendientes. Esa es una regla general, porque también hay sus salvedades. Por ejemplo, en materia de seguros, aunque no se haya solicitado la indemnización por mora, el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas obliga al juez a pronunciarse sobre tal punto, sobre la indemnización en mora, o el artículo 2311, segundo párrafo del Código Civil para la Ciudad de México, ordena que de oficio el juez tiene que pronunciarse sobre los intereses legales que se hayan generado en caso de rescisión de un contrato de compra-venta, que el comprador tiene derecho a exigirle al vendedor que le pague. Reiteramos, por regla general, el juez no puede variar prestaciones, excepciones y defensas, salvo que la propia ley lo disponga. Del mismo modo, en el dictado de la sentencia definitiva, la jueza juez debe de observar el principio de exhaustividad. No debe de dejar de analizar ningún punto que se haya planteado en los escritos de demanda, contestación a la demanda, excepciones y defensas. Debe valorar todas y cada una de las partes, aclaro, todas y cada una de las pruebas que hayan sido ofrecidos hayan sido admitidas a los contendientes, y debe de pronunciarse sobre las costas en dado caso que se hayan actualizado los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Asimismo, debe de ser posible una cuantificación líquida de los daños y perjuicios, de los frutos que hayan sido exigidos y de los intereses legales. Y solo en el caso de que no pueda hacerlo el juez en ese momento, debe de dar las bases para que la cuantificación se haga en ejecución de sentencia. Obviamente, en la sentencia se pone a través del incidente de liquidación respectivo. El artículo 85 nos refiere que solo en el caso de no ser posible que se le haga la cuantificación líquida de la sentencia por parte del juez ni dar las bases,
la condena se hará de manera genérica a fin de que se haga efectivo, se fije su importe en ejecución de sentencia. Es muy importante mencionar que conforme las nuevas dinámicas de respeto de los derechos humanos, ya se recomienda que las sentencias definitivas sean en formato de lectura fácil. Ello denota que ya no se deben de usar tantos tecnicismos. Las sentencias definitivas son para los justiciables, no para los licenciados en Derecho o para los expertos en Derecho. Cualquier persona con una educación básica debe de entender qué resolvió la jueza o juez en la sentencia definitiva, por lo cual ya se está impulsando mucho que este formato sea de lectura fácil, porque realmente la justicia se hace más real para las personas en el sentido de que conozcan de manera clara y sin complicaciones por qué en dado caso fue, fue condenada o fue absolvida. Del mismo modo, en esa misma dinámica de respeto de derechos humanos, en el caso de personas que estén involucradas y sean personas indígenas, el formato de lectura de la sentencia definitiva debe estar también en su lengua originaria, lo cual acontece también con personas de discapacidad visual, debe hacerse en el formato braille, por lo cual se debe de hacer todo lo posible para que la persona que en cierta forma va a resentir los efectos directos de la sentencia definitiva tenga una comprensión clara de la misma. Bien, ahora pasamos a lo que es una aclaración de sentencia. Una vez publicada la sentencia definitiva en un periódico que se llama Boletín Judicial, se tiene 3 días a partir de que surte efectos tal publicación en tal periódico para que el juez de oficio o alguna de las partes aclaren situaciones solamente por errores de forma, no de fondo. ¿Cuáles son en dado caso las situaciones de forma? Sea alguna cantidad mal escrita, algún número, algún nombre, algo que no altere la sustancia de lo resuelto en el fondo de la sentencia definitiva. Bien, con eso damos de manera fácil y breve lo que es una sentencia definitiva en el juicio ordinario civil. Espero que haya logrado que sea fácil, porque eso es lo que se busca, que realmente ya no sea tan complejo entender que la explicación que se dé no solamente sea para las personas que estudian derecho o sean conocedoras del derecho, sino para la población en general. Muchas gracias. Señoría, muchas gracias por esta explicación tan pura, tan exacta de lo que es una sentencia. Yo estoy seguro que la forma en la que usted lo está transmitiendo le hará mucho más fácil entender o comprender este tema a los alumnos y, como usted así lo comenta, a cualquier persona interesada en el tema. Agradecemos mucho su participación. Agradecemos mucho también el apoyo del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, ya que ellos han sido un gran apoyo en la elaboración y en la participación de este evento, así como también al Colegio Nacional de Derecho Procesal, profesor doctor Cipriano Gómez Lara, por el apoyo recibido. Y a todos ustedes que nos han seguido día a día en este evento, también agradecerles mucho su participación. Pues señoría, muchas gracias y pues estamos en contacto a la distancia.
Encantado de servirles. Muy buen día. Gracias. Gracias. Tengan buen día. Buen día.